Ministerios Oasis les da la más cordial y cálida bienvenida a una nueva emisión de su programa Vida Abundante con el Pastor del Aire. Hoy trataremos temas de suma importancia para su espíritu, su alma y para su vida cotidiana. Se queda con ustedes el Pastor del Aire. Necesito que nos esforcemos a traer más almas a la casa de Dios, porque quiero tener todas las sillas llenas. Y si salimos de aquí, y si se llena aquí, rentamos el otro, Américo, ¿verdad? Si se llena el otro está más grande, ¿verdad? Entonces, los invitamos para que traigan sus amigos y vengas a recibir esta mañana. Pues toma tu lugar. Hoy empiezo una serie de conferencias. No sé si me voy a llevar 2 semanas o 3 semanas, hermana. Pero voy a hablar de la ley. ¿Cuántos han oído algo acerca de la ley? Muy poquitos. Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? La ley. Y voy a dar generalidades de todo lo que envuelve la ley. Y el punto es que la ley nos va a llevar a Jesús. La ley nos lleva a Jesús. Quiero que abras tu Biblia en Mateo 5, versos 17 al 20. Y al final yo voy a estar orando a Dios para que haya una motivación del Espíritu Santo para ser fieles a Él. Mateo 5, 17 al 20. Y Jesús dice: no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si nuestra justicia o si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Yo quiero que este último versículo ahí lo tengas en tu espíritu. Dice: de cierto te digo que si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque los escribas y los fariseos eran parte importante en la vida religiosa del pueblo judío, sobre todo lo que tenía que ver con la ley. Es más, los que hacían siempre los señalamientos hacia si la ley se cumplía o no, eran ellos, los escribas y los fariseos. Los escribas estaban encargados de estar continuamente revisando lo que se llama el Talmud. Ahorita vamos a ver eso. Y los fariseos estaban
tan empeñados en que cada cosa que tenía que ver con la ley se cumpliera rigurosamente. Entonces, porque ellos pensaban que por medio de la ley ellos podían tener la perfección o podían llegar hacia Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que la ley, por medio de la ley, nadie es justificado según lo que dice la Escritura. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la ley? El propósito de la ley es, Dios la hizo para vernos desde la óptica de Dios, no como yo me veo. O sea, la ley no se hizo para que el hombre hiciera simplemente una observación de hombre a hombre, sino para mirarnos como Dios nos ve, porque la ley es espiritual. Es más, le voy a decir algo, algunas cosas que yo vaya a decir en esta mañana, de repente te van a cimbrar la mente así, ¿no? Pero quiero que usted lo mastique despacio, lo que yo voy a estar hablando, y lo dijera en su espíritu. Pero la ley se hizo con el propósito de mirarnos con la óptica de Dios, no para que el hombre a sí mismo se pudiera valorar o comparar con ella, sino para mirarnos como Dios nos ve. Pero también la ley nos va a llevar a nosotros a la cruz o a la necesidad que tenemos acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Y la Biblia menciona algo de esto. Quiero que abran, por ejemplo, Gálatas, capítulo 3, versículo 24. La ley nos lleva a la necesidad de Jesús. Y te voy a explicar esto porque es muy interesante. Es muy interesante. Y la Biblia dice en Gálatas 3, versículo 24, dice, ¿qué dice Gálatas 3:24? De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿Qué más? A fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Ahí hay algo interesante, dice, la ley ha sido nuestro ayo. Entonces aquí hay una pregunta interesante, ¿qué es un ayo? Entonces esta mañana usted va a entender algo. Dice Pablo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo y ser justificados por medio de la fe. Un ayo, quiero que aprenda esta mañana, un ayo era un esclavo que estaba en una casa. Obviamente en aquel tiempo se daba mucho lo de tener esclavos en la casa. Entonces, en una familia donde a veces moría el papá o la mamá, el hijo quedaba huérfano. Entonces, si ese hijo tenía una herencia o tenía que tomar decisiones, no podía porque no tenía la mayoría de edad. Entonces, el esclavo que estaba en esa casa, que así era llamado el ayo, era el tutor, ¿sí? Era el que tenía momentáneamente la autoridad sobre ese niño, pero el esclavo no era el dueño, era solamente un tutor. Diga conmigo, tutor. Otra vez diga, tutor. Entonces, el esclavo, todo lo que el niño hacía, pues él tenía que cuidarlo, él tenía que ayudarlo, tenía que protegerlo. Pero cuando ese niño llegaba a una edad o a una mayoría de edad, entonces el esclavo, que era el ayo, se hacía a un lado. Y por eso Pablo, cuando habla de la ley, dice, la ley ha sido nuestro ayo. La ley nos ha llevado, dice Pablo, a los hombres, los ha llevado a través de los tiempos a que vean la necesidad de Jesús en sus vidas, o la necesidad de Dios en sus vidas, porque por medio de la ley, Pablo decía, nadie puede ser salvo. No sé si me estás entendiendo esta mañana. Entonces la ley lo que hacía es llevarnos, pero no salvarnos. No nos podía salvar, no nos podía cambiar, no nos transformaba. Es más, la ley no cambia a nadie. Diga conmigo, la ley no cambia a nadie. Entonces, la ley no puede transformar, la ley no puede perfeccionar, la ley no puede salvar a nadie. Entonces el ayo, que era el esclavo, llevaba a ese niño, lo cuidaba hasta que llegaba a la mayor edad. Lo que quiere decir Pablo, que la ley dejó la parte importante en el hombre para entrar a una mejor etapa, que es Jesús. En otras palabras, Dios dice, ahora Jesús
es la parte importante para el hombre. ¿Por qué? Porque por medio de la ley lo que quería era que el hombre se diera cuenta de su condición delante de mí. En realidad eso es lo que hace la ley, que el hombre se dé cuenta su condición pecaminosa delante del Señor. Y entonces, una vez Dios logrando ese propósito, dice, ahora mando a Jesús para que por medio de Jesús entonces venga la salvación. ¿Están de acuerdo conmigo en esta manera? Ahora, yo sé que están diciendo amén, pero así como es amén, como así como es. Digo amén, pero no tan amén. Ahora, entiendo lo que voy a hablar. La ley se hizo para que nadie la cumpliera. En toda la Biblia, tú no encuentras a un hombre que cumpliera la ley. El único que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo. Fue el único. Porque Él era perfecto. Él nunca abrogó la ley, nunca faltó a la ley. Pero en toda la Biblia tú no encuentras a un hombre que haya cumplido la ley. Porque la ley se hizo para que el hombre simplemente no la cumpliera. Porque no podía. Porque la naturaleza del hombre es, como dice el Señor, de continuo hacer el mal. La naturaleza del hombre es simplemente en la corrupción del corazón, y el mismo pecado le lleva a fallar delante del Señor. Entonces ningún ser humano puede cumplir la ley a menos que Jesús esté en el corazón de la persona. O sea, por medio de Jesús, el ser humano sí puede, por medio del Espíritu Santo, lograr cumplir la ley de Dios, pero porque el Espíritu Santo está en el corazón de esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, por eso necesito a Jesús. Diga, por eso necesitamos la salvación y el perdón. O sea, porque el hombre normalmente no puede hacerlo. Necesitamos la ayuda de alguien que sí la pudo cumplir, que es Jesucristo. ¿Dices amén conmigo en esta hora? Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, y es el que dentro de nosotros va a producir el deseo de obedecer las cosas de Dios en todo lo que tiene que ver los mandamientos, porque una persona natural no puede hacerlo. ¿Están aquí conmigo? Ahora, escúcheme bien, la ley nunca tuvo la función de justificar al hombre, sino de condenarlo. ¿Entiendan? Por medio de la ley nadie podía justificarse. Es más, yo no sé cuántos de ustedes se encuentran con la historia de aquel hombre que dijo, Señor, te quiero seguir, pero yo quiero que tú me digas cómo es la forma en yo hacerlo. Dijo Jesús, bueno, antes que tú me quieras seguir, ve y vende lo que tienes y luego me sigues. Y aquel hombre dice, Señor, espérame tantito, pero si yo pensé que cumpliendo los mandamientos, porque aquel joven dijo, todos los mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Y Jesús sabía que no, porque un mandamiento que no estaba cumpliendo era la codicia que había en el corazón de él. Por eso Jesús le dice a aquel hombre, ve y vende todo lo que tienes, se los das a los pobres y me sigues. Y cuando tú lees esa historia, la Biblia dice que el joven, agachando su cabeza, se entristeció y se fue y nunca más regresó. ¿Por qué? Porque no había un hombre que pudiera cumplir cabalmente la ley. ¿Por qué? Porque la ley no traía la encomienda de justificar al hombre, sino al contrario, de condenarlo, de hacerle ver los errores que el hombre comete. ¿Están aquí conmigo? Ahora, escúcheme bien, en el tiempo de Jesús, yo estoy dando generalidades en esta mañana, en el tiempo de Jesús había 4 maneras de referirse a la ley. El primero de ellos era la ley de los 10 mandamientos, o el decálogo que usted conoce, los que Dios escribió allá con un dedo. ¿Sabes que Dios escribió con su dedo los mandamientos? Ok, esa era una forma cuando alguien se refería a la ley, los 10 mandamientos. Número 2, la ley también se refería al Pentateuco, o a lo que le llaman algunos la Torá de Dios. Si alguna vez has oído la Torá era Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, o el Pentateuco, los 5 primeros de la Biblia. Entonces, cuando alguien se refería a la ley, también se podía referir al Pentateuco. Número 3, a la ley también se le refería cuando Jesús dijo la ley y los profetas. ¿Y qué era eso? Era el Pentateuco y todos los profetas mayores y todos los profetas menores. Dentro de esa ley
estaban incluidos varios libros. Uno era el de Isaías, Isaías era el Pentateuco. ¿Están aquí conmigo? Era el libro de Daniel, era el libro de Oseas. Estos tres libros se incluían en todo. Para los judíos era lo que se llama la Taná. Digan conmigo, la Taná. O sea, la Taná era toda la Biblia para el judío. La Torá era el Pentateuco. Entonces, por eso Jesús, cuando habla de la ley, dice: yo no he venido a quitar la ley ni los profetas. Y número 4, cuando se refería a la ley, era la ley oral o la ley del Talmud, que era donde había muchas tradiciones y muchos mandamientos de hombres. A esta ley oral o a la ley del Talmud, era a la ley a la que Jesús estaba condenando, o a la ley a la que Jesús se estaba refiriendo cuando Jesús tenía algo en contra de la ley. Pero Jesús nunca estuvo ni en contra de los 10 mandamientos, ni en contra del Pentateuco, ni en contra de los profetas. Pero sí, cuando Jesús se refería a una ley en alguna manera de reproche, era la ley oral, era la ley del Talmud de los judíos, porque había muchos mandamientos de hombres. Diga conmigo, mandamientos de hombres. Porque dentro del pueblo judío, a veces los mandamientos del hombre habían tenido más autoridad o más valor que los propios mandamientos que estaban escritos por Dios. Entonces, en ese sentido, cuando Jesús hablaba algo así como duro contra la ley, no era a los mandamientos, pero era a la ley oral, la cual ellos respetaban mucho más que lo que decía la propia escritura para el judío. Hola, ¿estás aquí conmigo? Ahora, escúcheme bien. Los 10 mandamientos son 10 declaraciones espirituales de principios de vida que hacen que el hombre tenga respeto a Dios y respeto al hombre. Por eso Jesús, cuando se refiere a los 10 mandamientos, Jesús dice: los 10 mandamientos yo los encierro en 2, dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo. Hola. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? Cuando Jesús habló de los mandamientos, Jesús estaba hablando del respeto del hombre hacia Dios, pero también del respeto del hombre hacia sus semejantes. Es más, 5 mandamientos tienen que ver con el respeto a Dios, y 5 mandamientos tienen que ver con el respeto al hombre. De manera que cuando tú miras la cruz de Jesús, por favor, esta mañana quiero que open mind, por favor. ¿Estás aquí conmigo? Abre tu mente y abre tu corazón. Mira, de manera, yo te quiero preguntar esta mañana: ¿dónde fue escrita la ley? ¿En una piedra? ¿En dónde? ¿En el monte Sinaí? ¿Te acuerdas que Moisés subió al monte? Y Dios le habló y con el dedo de Dios escribió la ley. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Los 10 mandamientos se escribieron en el monte Sinaí con el dedo de Dios. Pero los 2 mandamientos, que son el resumen de los 10, Jesús los escribió con 10 dedos, no con un dedo. ¿Qué está diciendo, pastor? Pastor, no está hablando de herejías usted. ¿Por qué digo yo que los 10 mandamientos, los 2 mandamientos se escribieron con 10 dedos? Porque cuando Jesús muere en la cruz, sus manos fueron clavadas. La ley se escribe con un dedo, la gracia se escribe con 10, o sea, con 2 manos. La ley del Sinaí se dio en un monte llamado Sinaí, y la gracia se dio en el monte Carmelo, donde murió Jesús. Allá se le dio a Moisés, acá la dijo Jesús. Allá fue una piedra, acá fue una sangre. Hola. Jesús nunca habló mal de la ley que Dios escribió en el monte Sinaí. Al contrario, cuando Jesús habló, es más, yo te voy a decir esta mañana algo. Jesús lo que vino a hacer es elevar el nivel del compromiso del hombre hacia la ley de Dios. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Porque cuando tú miras los 10 mandamientos, por ejemplo, el mandamiento que decía no adulterarás, el adulterio era juzgado solamente cuando se encontraba a la persona en el acto mismo del adulterio. Si la persona no la encontraba, o sea, no era de que alguien dijo, no es que parece que vino, era encontrarlos con la masa en las manos.
o con las manos en la masa? Hola. Oh, ¿están aquí conmigo? Pero Jesús dijo, no, yo no quiero que te encuentren con las manos en la masa. Jesús viene a elevar el alto grado de compromiso hacia la ley de Dios. Y entonces Jesús, hablando del mismo pecado, dijo, de cierto os digo, que cualquiera de ustedes que mira a una mujer para codiciarla. ¿Qué dice? Ya adulteró en el corazón. O sea, Jesús dijo, yo no necesito que te encuentren con las manos en la masa. Lo que yo necesito es ver qué hay en tu corazón. Porque muchos, Jesús dijo, muchos de ustedes adulteran en el corazón. Y el único que ve el corazón, ¿sabes quién es? Es Dios. Entonces, cuando hablamos de la ley, estamos hablando que Jesús vino a aumentar el grado de dificultad en relación a esos mandamientos. O sea, no nos escapamos de los mandamientos, al contrario, se hicieron más difíciles. Tú encuentras, por ejemplo, el mandamiento que dice no matarás, ¿o no es cierto? Pero en el pueblo de Dios hay mucha gente que mata en el corazón. Y Juan dice que cualquiera que odia a su hermano es un homicida. ¿Te das cuenta? Cómo el nivel de los mandamientos aumenta cuando aparece Jesús. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a cumplirla, yo he venido a aumentar el grado de dificultad para que ustedes se den cuenta que ustedes necesitan de mí y necesitan de mi espíritu para poder agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí conmigo esta mañana? Ahora, es interesante también hablar de esto porque la ley debe de ser obedecida por medio de una interpretación espiritual en cada circunstancia de la vida. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual y el hombre es carnal. La tendencia del hombre es hacia el pecado, hacia la corrupción del alma. Pero la ley es perfecta y la ley es espiritual. Hola. Entonces, en un sentido, a veces el hombre quiere justificarse y el hombre no se puede justificar por la ley. La única justificación que tenemos nosotros es por medio de Jesús, el justo, porque Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pobre para enriquecerme a mí. Él llevó las cargas que yo debería llevar, las llevó Él. Y por medio de sus riquezas es que yo ahora soy rico. ¿Puede dar un aplauso a Dios en esta noche? Alabamos al Señor. Ahora, la ley se compara como un espejo, o es un símil de un espejo. ¿Para qué nos sirve un espejo, hermano? Buenos días. Para ver nuestros bellos rostros, ¿verdad? Para darte cuenta cuántas patitas de gallo tienes ahí, cuántas canitas están saliendo, cuántas espinillas. Yo cada vez que miro el espejo digo, espejo, no te equivocaste en ver esta hermosura. Y a veces miro en el espejo y digo, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y el espejo me dice, tú, Jaime, tú. Entonces yo me acaricio y digo, no te equivocaste, Señor, con hacer esta hermosura. Oh, si no digo yo, ¿quién me va a decir? Pero el espejo sirve para tú darte cuenta de tus imperfecciones. Tú no te mirarías en un espejo si tú tuvieras perfección. ¿O sí? ¿Pero para qué quieres un espejo? Hay gente que dice, ay, no me quiero mirar en el espejo. ¿Por qué? Porque el espejo me va a mentir. El espejo me va a echar mentiras. No, el espejo te dice la realidad de lo que tú eres. O sea, nadie puede mirar el espejo simplemente porque lo quiere mirar. Lo mira porque necesita ver una imperfección. Si tú te peinas y ves el espejo, quieres ver cómo te quedó el peinado. Cuando la mujer se pinta,
usa el espejo para darse cuenta si está utilizando bien el lápiz. Hola. Ahora, ¿de qué está hablando Pastor Jaime? Pues vaya a la Biblia. Vaya a Santiago, capítulo 1, versículo 22 al versículo 25. Porque exactamente la ley, eso es lo que hace. La ley es un espejo para que tú y yo nos miremos y nos demos cuenta cómo está nuestro corazón delante del Señor. Y para que tú corrijas por la ayuda del Espíritu Santo esas deficiencias que hay en el corazón. Santiago, capítulo 1. ¿Están aquí conmigo, pueblo de Dios? Versículo 22 al 25. Pero ser hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ¿qué? ¿En la qué? En la perfecta ley. Diga conmigo, la ley es perfecta. Otra vez diga, la ley es perfecta. Diga, Dios no se equivoca. ¿O sí? ¿Verdad que no? La ley es perfecta, dice, la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero aquí te pone un ejemplo en el espejo, porque la ley es lo que hace, reflejar tu corazón, reflejar tu vida, reflejar qué es lo que hay dentro de ti. ¿Para qué? Para que tú corrijas esa deficiencia que hay en tu corazón, para que tú te des cuenta de la realidad, de cómo estamos delante del Señor. ¿Cierto o no es cierto? En otras palabras, ¿están aquí, hermanos, o no están aquí? En otras palabras, los mandamientos me dicen a mí, ¡hey! Vas chueco, enderezate. ¡Hey! Te estás desviando. Eso es lo que hace la ley. La ley solamente te indica el camino, pero la ley no te ayuda a corregirlos por ti mismo. La ley solamente te señala cómo está tu corazón. El que ayuda a la persona, el que ayuda al ser humano a cambiar su corazón y lo que hay dentro de él, se llama Jesucristo. Alguien de un aplauso en esta preciosa mañana. ¿Quién dice amén? Ahora, la ley, también la Biblia la compara como una plomada de albañil. ¿Para qué sirve una plomada? Una plomada del albañil la utiliza para darse cuenta si la pared está derecha o está chueca. El buen albañil utilizará una plomada. El que es chafa, a duras penas pega un bloque, hermano. Pero esos viejitos que son albañiles y los ves con una plomada, dales el trabajo, porque te van a hacer buen trabajo. Y la Biblia dice que la ley es como una plomada, porque la plomada va a ayudar de una forma vertical, de arriba hacia abajo, el darte cuenta si está alineada o no está alineada. ¿Y dónde dice entonces la palabra de Dios? En el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 13. Por favor, yo estoy dando generalidades acerca de la ley para que la próxima semana yo le empiece a desmenuzar mandamiento por mandamiento. Y yo quiero que usted venga, porque quiero que usted se dé cuenta de la tremenda bendición que está en observar la ley, pero más que observarla, en darnos cuenta que Jesús es nuestro ayudador. Segundo de Reyes 21:13 dice, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada ¿de qué? De la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se lava y se vuelve boca abajo. Pero dice, le pondré a Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Ahora, vaya a otro versículo en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 7. Porque la ley es como una plomada. Nos va a decir si estamos caminando derechitos. Nos va a decir nuestra integridad
que nosotros tengamos en relación a Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿Amén o no amén? En darnos cuenta cómo estamos con el Señor. Amós 7, versículo 7. Me enseñó, dijo el profeta así: he aquí el Señor estaba sobre un muro, sobre una pared, hecho ¿a qué? A plomo, y en su mano había una plomada de albañil. Versículo 8. Entonces me dijo el Señor: ¿qué ves, Amós? Y yo dije: veo una plomada de albañil. Y él dijo, el Señor dijo: he aquí, yo pongo, dice el Señor, plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, porque no lo toleraré más. En otras palabras, cuando Dios se refiere a la plomada, se está refiriendo al comportamiento y a la conducta en relación hacia Él. En otras palabras, cuando hablamos de la ley, ¿están aquí, pueblo de Dios? Cuando hablamos de la ley, hemos de entender, ¿están aquí, iglesia? Hemos de entender nuestro caminar principalmente con Dios, nuestra relación principalmente con Dios. Por eso, escúchenme bien, iglesia, en esta mañana. Por eso, cuando tú miras la cruz, óyeme bien, cuando tú miras la cruz, estamos viendo la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque primero lo que importa es tu relación con Dios. Haga esto conmigo, mi relación con Dios. Haga esto, por favor. Haga esto, mi relación con Dios. Ahora, cuando tú haces esto, es mi relación con mi semejante. 5 mandamientos verticales hacia Dios y 5 mandamientos horizontales en relación al hombre. ¿Y qué es esto? La cruz de Jesús. Por eso es que Jesús los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La plomada, el ejemplo de la ley, es para que principalmente el hombre escudriñe su corazón delante del Señor. El libro de Zacarías, capítulo 1, vaya a la Biblia, por favor. Todavía no empiezo a predicar, Estoy dando generalidades. Zacarías. Y hay algunos hermanos que no les gusta este profeta, sobre todo a la hora de dar ofrenda, ¿verdad? Solamente les gusta entrarías. Pero a la hora de la ofrenda y los diezmos es Zacarías, y a nadie le gusta este profeta. Zacarías 1, versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén, me he vuelto a ella con misericordia. ¿Dice o no dice? ¿En ella será qué? Edificada mi casa. En ella será edificada mi casa. Ahora váyase al capítulo 4, versículo 10 de ahí mismo de Zacarías. Porque los que menospreciaron, Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, los que despreciaron las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Dios siempre enviaba hombres, profetas de Dios, para alinear primero su corazón en relación a Él. Hola, buenos días. Siempre que Dios te habla, siempre que hay una palabra del Espíritu Santo por un predicador, por un versículo, por alguna manera en la que Dios quiere hablarte, Dios siempre quiere alinear tu corazón con Él. ¿Y qué es alinear el corazón con Él? Un corazón compungido. Diga conmigo, compungido. ¿Y qué es esto, Pastor Jaime? Pues que tengas una vergüenza en tu corazón de cuál es tu condición delante del Señor. En la congregación hay mucha gente que necesita fuertes periodos de arrepentimiento, gente que necesita tener un tiempo de arrepentimiento y vergüenza santa con mucha gente sin vergüenza. Pastor, ¿no está hablando de los mandamientos? Sí. Pero los mandamientos te hacen sentir eso cuando los mandamientos te ponen porque los mandamientos te ponen el dedo en la llaga. Y hay mucha gente que cree que no es pecador.
Hoy en día, ¿están aquí, pueblo de Dios? Hoy en día, por eso tenemos gente que a veces no está convertida, porque siente que no es pecadora. Hay gente que dice, yo no he matado, no he robado, no he adulterado. Y gente que se cree más santa que la Madre Teresa de Calcuta, hermano. Y entonces yo digo, entonces ¿a quién estoy predicando? Pues si nosotros somos, de verdad se lo digo, somos pecadores que tenemos continuamente una búsqueda con el Señor, porque mientras estemos en esta tierra, esta carne tendrá una tendencia a faltarle a Dios, a quebrar. No sé si me estás oyendo esta mañana. Mientras estemos sobre esta tierra y tengamos esta carne que está corrompida, y no estoy diciendo que no fue transformada por Dios, no, pero la tendencia y la naturaleza del hombre es de continuo estar en el pecado. Entonces, de vez en cuando, tú deberías de estar, por eso, continuamente leyendo la Escritura, porque la Escritura es la ley de Dios. Toda la Escritura, como dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, instruir en justicia. A fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué a veces la gente no está convertida? Porque piensa que está bien. Cuando la Biblia dice que el que sepa hacer lo bueno y no lo hace, ¿es bueno congregarse? No es bueno. Sí. Y la gente no lo hace y ya es pecado. ¿Es bueno orar? Y la gente que no lo hace es pecado. El que sepa hacer lo bueno y no lo hace. No solamente hacer lo malo es pecado, sino no hacer lo bueno. Mucha gente dice, yo no hago nada malo, pero tampoco hace nada bueno y estás igual, hermano. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. O sea, no te andes dando baños de pureza. Yo no ando, pastor, yo no ando mal, pero pues tampoco andas bien, hermano. O sea, la cosa no es que andes haciendo lo malo. No, la cosa es que también no haces lo bueno. Y por eso la iglesia necesita fuertes periodos de arrepentimiento, que sean compungidos. Por eso cuando tú lees te voy a encargar de tarea que busques esa palabra en un diccionario. ¿Qué dijo el pastor? Compungir. ¿Que está empujando? No. Eso no quiere decir que esté empujando, no. Compungir significa cuando una persona siente una vergüenza en el corazón de lo que está haciendo, cuando hay un estrepitismo, perdónenme por usar esa palabra, un estrepitismo espiritual, y cuando la persona se da cuenta de esa desnudez espiritual. ¿Alguna vez has sentido vergüenza en lo natural? Ay, no me están oyendo. Voy a volver a preguntar, ¿alguno de ustedes ha sentido vergüenza en lo natural? A ver, levanten la mano. ¿En qué has sentido vergüenza? Cuando te emborrachabas y le faltabas el respeto a tu suegra. Y al otro día te decía, Juanito, ven para acá. Sí, suegra, ya sé. Y te daba una pena tremenda. O cuando le faltabas el respeto a la vecina y que le gritaste. Y te daba una vergüenza. En lo natural la vergüenza te hace sentir mal. ¿Por qué la gente cuando se cae se levanta rápido? Yo no he visto que alguien se caiga, hermano, y se quede tirado ahí. Yo he visto, perdónenme, me ensucié, hermano. Gracias. Yo he visto que cuando la gente se cae, ¿qué hace? Nada le duele, pero al rato en la casa una dolencia terrible. En ese rato no se acordó quién es. No se levantó. No me duele nada. La vergüenza le hizo levantarse. Cuando se te rompe el pantalón, hermano, una vergüenza tremenda. Nunca te quitaste la mano de atrás y pareces cangrejo, porque la vergüenza te incomoda, la vergüenza te hace sentir mal.
No, les iba a platicar algo, pero usted no. Aguanta lo que le voy a decir. Se aguanta. La otra vez una señora. No, sí, goces, hermana, goces, usted goces. Eso me encanta, porque como el torero, ¿no? Cuando entra al espacio, ya nomás el toro le hace así. Iba una señora en un autobús, y entonces antes de subirse al autobús llevaba a su hijo. No te vayas a estar rascando la cabeza, por favor. Porque el niño tenía piojos. ¿A quién le da vergüenza los piojos? Imagínate que tú me encontraras un piojo ahorita aquí, hermano. No, hombre, qué pena. ¿O no es, ¿a poco no te da pena eso? Entonces le dijo al hijo, no quiero que te estés rascando la cabeza, por favor. Entonces suben al autobús y el niño, obedeciendo a la mamá, nunca se rascó la cabeza. Pero estaba como chile frito, como luego dicen, ¿verdad? ¿Sí saben lo que dije? Y la mamá, ¿qué es lo que tienes? ¡Aplágate, chamaco! Y el niño ya no aguantaba, porque cuando el piojo te pica y no te puedes rascar. Hola. ¿Quién vive? ¿Qué es su nombre? Entonces el niño no se podía rascar, pero le picaba y el niño estaba... Casi quería que le salieran manos de la cabeza, hermano, ¿no? Y entonces la mamá le dice, ¿qué tantos, no sé qué palabra es esa, para que no sea mala, qué chincuales traes tú ahí? ¡Es que me pica el piojo! No hallaba dónde meter la mamá en la cabeza. ¡Salió peor! Se bajó la mamá antes de llegar al lugar porque le dio vergüenza. ¿Entiende lo que es la vergüenza? Cuando la ley la miras y te pone el dedo en la llaga, debe de producir vergüenza santa. Y la vergüenza santa es que tú y yo nos sientamos los más viles pecadores. Por eso es, yo no sé si estás aquí. A ver, vamos a sumar los que están aquí. Somos la mayoría, los demás que no han levantado les ganamos. Cuando la ley, que es la palabra de Dios, cuando tú la lees, si alguna vez alguien, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Si en algún momento cuando tú estés leyendo la escritura, esa palabra viva va a poner el dedo en la llaga en tu conducta o en el comportamiento. ¿Qué está diciendo Pastor Jaime? Pues sí, que cuando, por ejemplo, aquellos que son léperos, groseros y prosaicos, y que sale de su boca ajos, cebollas y centellas, rayos y centellas, y de repente lee la escritura cuando dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ven, así como dijo el hermano Santo Padre, la palabra te está poniendo el dedo en la llaga. Y es cuando deberían de sentir vergüenza santa. Y yo que soy un grosero, perdón. Si tú no sientes esa vergüenza santa, que es lo mismo que decir compunción o confusión, pues algo anda mal. Algo anda mal. Quiere decir que entonces no estás considerando el espíritu de la palabra como deberías de considerarlo. Por eso a veces tenemos gente que no está convertida en las iglesias. Gente que les da igual. Y la ley debe de hacer eso. Diga conmigo, la ley lo que hace es ponerme el dedo en la llaga. O sea, incomodarte, hacerte sentir mal. Por eso cuando hablaba de la plomada del albañil, pues la plomada, pues sabes que esta pared está chueca. La ley es lo que hace. ¿Sabes qué? Estás mal, corrígete. La ley no sirve para que te corrijas, la ley sirve para que te des cuenta del error en el que estás. El que te va a ayudar es el Espíritu Santo, es Jesucristo.
Cristo. Pero si tú no traes un corazón compungido, arrepentido, con vergüenza santa, nadie lo va a hacer. Yo creo que este mensaje no era para esta iglesia, hermano. ¿Cómo yo quiero ordenar mi vida? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, cuando la misma palabra me está indicando, me está señalando lo que tengo que corregir. Y es cuando yo tengo que ir al Espíritu Santo. Y lo mismo cuando usted no trata bien a su esposa. Cuando usted le grita. Aún la misma Biblia dice que nuestras oraciones tienen estorbo porque no tratamos bien a nuestra esposa, porque la esposa es un vaso frágil. ¿Y qué nos decía? Mejor no digo nada porque si no. ¿Aguantan lo que les voy a decir? A ver, levanten la mano si aguantan. Ay, pastor, ¿no te sabes otra? No, porque te moleste, te lo voy a decir. Pero hay hombres que golpean a sus esposas. La mano me golpea a mí. ¿Y tú crees que eso está bien? Y luego hay hombres que dicen, es que te tengo que dar porque la palabra dice que te sujetes, sujétate. Ah, mira qué bíblico. Y como a la hora de dar diezmo no das ni uno, sin vergüenza. A ver, sujétate. ¿Por qué? Porque te duele la bolsa. Ah, ya no dijeron nada, ¿verdad? No estaban riéndose. Pero hay gente que cree que está bien, que no estamos bien. Entonces la ley como plomada me dice si yo estoy bien o mal delante del Señor verticalmente. Diga conmigo verticalmente. Diga la importancia de mi relación con Dios. Pero luego la Biblia usa otro simil, otro ejemplo, que es el nivel. Que también el nivel es un instrumento para los albañiles y para otro tipo de trabajos, pero normalmente ellos usan el nivel. No sé si has visto una manguerita que le meten agua a los albañiles y luego entra una burbuja o un aire, ¿no? Entonces, lo utilizan para correr niveles, como dicen ellos, sobre todo cuando echan piso y todo eso. ¿Lo has oído alguna vez? ¿O lo has visto? Bueno, la Biblia habla algo de eso. En Isaías 28. ¿Cuántos quieren que ya termine, hermanos? Pues ya son las 12, hermano. Y ya casi tengo una hora para predicar. Y no he empezado. Pues déjese de estar diciendo chistes. No, yo no estoy diciendo chistes, hermano. Isaías 28. ¿Cuántos creen que el pueblo de Dios necesita fuertes periodos de arrepentimiento? Vergüenza santa. Dígale que está a su lado, ten un poco de vergüenza santa, por favor, dígale. Ahora contéstele usted, tengamos, dijo el otro. Sí, porque es muy fácil decir al otro, ¿verdad? No, también usted. Y cuando tú empiezas a tener vergüenza santa, entra el temor de Dios en tu vida. Por eso Apocalipsis dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado y que pongas colirio sobre tus ojos y que compres vestiduras para que no sea vista tu vergüenza y tu desnudez, porque tú eres un pobre, ciego y desventurado. ¡Qué fuerte está eso en Apocalipsis! Porque cuando tú miras la palabra te das cuenta, como dije hace un momento, que no somos nada, que somos un puño de tierra que por la misericordia de Dios nos ha salvado. Isaías 28, versículo 17, y ajustaré el juicio a cordel, diga conmigo cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Ahora váyase al capítulo 34, versículo 11, Isaías 34, 11. Estamos hablando del nivel, la ley como un nivel. Isaías 34:11, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella el cordel, de destrucción y niveles de asolamiento. Lo que hace la ley es que también podamos medir
nuestra relación con nuestros semejantes. La plomada es vertical, el nivel es horizontal. La prioridad es mi relación con Dios, pero también mi relación con mis semejantes. Por eso los mandamientos, dije al principio, 5 están destinados para Dios y 5 para el hombre. Ahora, quiero terminar en esta mañana con esto, y la semana que viene trataré de desmenuzar mandamiento por mandamiento. Y mi propósito no es darte conocimiento, mi propósito es que haya una vergüenza santa producida por el Espíritu, que corrijamos nuestra vida, nuestras actitudes, y que le permitamos al Espíritu Santo hacer una cirugía mayor en nuestra vida, donde podamos tener un corazón, como dice Jesucristo, bienaventurados los de limpio corazón. Buenos días. Porque ellos verán a Dios. Mi propósito al hablar de esto no es traerte información, sino que haya una formación del Espíritu en nuestra vida, y que nos demos cuenta en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, primeramente con nuestro Padre Celestial, pero también con nuestros semejantes. Porque dice la Escritura en el libro de Hebreos: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú no puedes tener santidad si no tienes paz con tu semejante y con Dios. ¿Quién dice amén? Ese es mi propósito. Ahora, escúcheme bien, quiero terminar con esto. ¿Cómo se estructuran los mandamientos? ¿O cómo definimos los mandamientos? Primero, Dios pone mandamientos que miran hacia los pensamientos del hombre, las palabras del hombre y las actitudes del hombre. Los mandamientos que tienen que ver con Dios se definen primero pensamientos, luego palabras y luego acciones. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, en referencia a Dios, si habláramos de los pensamientos, ¿qué le interesa más a Dios? ¿Los pensamientos o las actitudes? Los pensamientos. En el orden de Dios medir nuestro corazón, primero son los pensamientos. Por eso, cuando pone los mandamientos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice: no te harás imagen. Porque Dios quiere primero ordenar nuestros pensamientos en relación a Él. Y luego, los mandamientos que van hacia las palabras que toma Dios en cuenta, cuando Dios dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios mide las palabras del hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes tú que la Escritura dice que de toda palabra ociosa que nosotros hablemos, daremos cuenta a Dios de sí? Por lo tanto, Dios mide pensamientos, mide palabras y mide actitudes. Lo último que está en el escalafón de Dios son las actitudes. ¿Y cuál sería ese, pastor? Acuérdate del día de reposo para ponerlo por obra. Hola, buenos días. ¿Están aquí conmigo? Pero en relación al hombre, diga conmigo, en relación al hombre, cambia el concepto. ¿Por qué? Porque Dios no es como el hombre. El hombre es diferente a Dios. En el hombre son primero los hechos, luego las palabras y al último los pensamientos. ¿Qué le duele más a una persona? ¿Lo que tú digas o lo que tú le hagas? Por favor, open mind. Escúcheme bien, por favor. ¿Qué le duele más a una persona cuando tú le ofendes? ¿Lo que tú le digas o lo que tú le hagas? Lo que tú le hagas. Por eso es que en los mandamientos de Dios, en referencia al hombre, el hombre toma más en cuenta las acciones, porque una acción habla más que 1000 palabras, tanto positivo como negativamente. Cuando la gente hace señalamientos más por lo que haces que por lo que dices. Hola, ¿están aquí? ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, ¿dónde está esto? Por ejemplo, en relación al hombre, cuando le dice: honra a tu padre y a tu madre. Y luego,
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. 4 mandamientos en el hombre que tienen que ver con sus hechos. Pero luego tenemos las palabras cuando dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Palabras. En el corazón del hombre, voy a repetirlo, le duele más lo que tú le hagas que lo que tú le digas. Gloria a Dios. Y por último, los pensamientos. Cuando Dios le dice al hombre: no codiciarás ni su casa, ni su asno, ni su tierra, ni nada en cuanto el hombre tuviera. ¿Te das cuenta cómo el mayor grado de dificultad lo tenemos con Dios y luego con el hombre? Hola. El mayor... ¿Están aquí o no están aquí, hermanos? Es que me pone nervioso. El mayor problema que el hombre tiene lo tiene con relación a Dios. Por eso, para corregir la relación con el hombre, primero tiene que corregir su relación con Dios. Por eso el problema del hombre allá afuera es que ellos primero quieren estar bien con el hombre y luego con Dios. Y eso está mal. Eso no es correcto. Esa es filosofía de hombre. Porque el pensamiento de Dios y los principios de Dios, primero es corregir nuestra vida y nuestra relación con el Padre y luego con el hombre. Porque cuando tú corriges y yo corrijo mi caminar con Dios bajo los principios de la palabra, Él me va a dar capacidad y su Espíritu vendrá conmigo. Si yo cumplo primero con Dios, podré cumplir después con el hombre. No me estás oyendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que necesitamos fuertes periodos de arrepentimiento como iglesia? ¿Cuántos creen que necesitamos sentir vergüenza santa? Que necesitamos llegar a ese momento y decirle: Señor, me doy cuenta que estoy muy lejos de estar haciendo lo que tú me pides en tu palabra, pero no me quedaré aquí, Señor. Intentaré y me esforzaré por agradarte a ti. Voy a hacer lo que me dice tu palabra, porque a veces duele, a veces no es fácil. Agradar a Dios no es fácil, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que no es fácil agradar a Dios? Pero tampoco es imposible. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, Él nos da la capacidad de obedecer, nos da la capacidad de amar, nos da la capacidad de perdonar. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos llena. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos la palabra del Señor. Quiero terminar y leo 2 cosas y nos vamos. Vaya a Romanos y nos vamos con esto. Hay muchas cosas que estoy omitiendo porque no quiero hablar mucho. Solo lo que el Espíritu Santo me dice que te diga esta mañana. Pero Romanos, capítulo 7, versículo 7 al versículo 14. Pablo dice que por esta razón el hombre debe de vivir bajo el régimen del nuevo hombre en el Espíritu. Por eso solamente cuando se vive en el Espíritu se puede agradar a Dios. Diga conmigo: vivir en el Espíritu garantiza agradar a Dios. Romanos 7, por favor, versículos 7 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuese por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pablo dice: pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es justo y es bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado.
Una vez cuando tú te das cuenta en tu condición, de acuerdo a la palabra del Señor, te das cuenta que necesitas morir en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. El pecado nos debe de hacer morir en lo terrenal, en lo carnal, para vivir en el Espíritu. Solamente vivir en el Espíritu garantiza, ¿están oyendo, iglesia? Vivir en el Espíritu garantiza el poder agradarle al Señor. Salmo 19 y nos vamos en esta mañana para orar en el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Diga conmigo, el problema no es la ley, diga, somos nosotros. ¿Verdad que sí? Salmo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, que hace sabio. Los mandamientos de Jehová son, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Y dulces, más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo, dice aquel salmo, es además amonestado, exhortado, corregido con ellos, pero en guardarlos hay grande galardón. O sea, que la ley del Señor produce bendición, corrige mi vida, trae alegría, y dice la palabra que hay recompensa en guardarlos. Y solamente lo voy a lograr con la ayuda de Jesucristo y el Espíritu Santo en mi vida. Por eso, si tú y yo queremos agradar a Dios, necesitamos andar en el Espíritu, someter nuestra carne al Espíritu, clamar a Dios por la llenura del Espíritu en mi vida para poder agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y es entonces cuando la ley será un deleite, como dice el Salmo 19, dulces más que la miel, que la que destila del panal. Dijo Jesucristo, porque sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuántos queremos agradar al Señor? ¿Cuántos queremos que los ríos del Señor Jesús corran en nuestro corazón? ¿Cuántos queremos que esa agua fluya en nuestra vida para conectarnos con el Padre y darnos cuenta de la fuerte necesidad que tenemos de buscarle con todo el corazón? Yo quiero invitarte en esta mañana a que te pongas de pie, por favor. No quiero hablar más de la cuenta. Hasta aquí el Espíritu Santo me ha dado esta oportunidad. Dice la Biblia que la ley es perfecta, que convierte el alma. Si tú no estás convertido, es porque la ley todavía no te ha puesto el dedo en la llaga. Pero yo quiero que en esta mañana dígale, Señor, quiero sentir en mi corazón una vergüenza santa. Diga, darme cuenta que no soy nada, Señor. Desnudo mi corazón ante ti, Señor. Venga, yo quiero que vengas aquí unos 5 minutos. Ese es el problema de mucha gente, que a veces cree que puede vivir como quiere. No podemos. Tú no puedes caminar en la justicia y en la santidad sin la ayuda del Espíritu Santo. Tú no puedes cambiar tu comportamiento, tu conducta, tus actitudes. Tú no puedes dejar lo malo por ti mismo. La ley es perfecta, que convierte el alma, dice el Señor. Aquí estamos, Señor. Yo quiero que en esta mañana le diga, Señor, yo le doy mi corazón. Dígale, te doy mi corazón, Señor. Señor, perdóname si te he fallado.
Señor, perdóname si no he hecho lo correcto delante de ti. Perdóname, Señor, por mis pecados de omisión y los pecados de comisión. Pero en esta mañana, Señor, yo renuevo mi corazón y renuevo mis votos delante de ti. Produce en mí, Señor. Quiero que lo diga un poco más fuerte. Diga, produce en mí una vergüenza santa. Que mi corazón pueda ser compungido y llevarme a un arrepentimiento genuino. Donde yo me dé cuenta, Señor, de mi desnudez y mi vergüenza delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Cámbiame, Señor. Transfórmame con el poder de tu Espíritu Santo. Porque yo lo he intentado. Yo he querido hacerlo. Me he esforzado. Pero me he dado cuenta que sin ti no puedo, Señor. Tú me dices en tu palabra que tus mandamientos son más dulces que la miel, que la que destila del panal, Señor. Tú me dices en tu palabra que los mandamientos producen alegría. Tú me dices en tu palabra que los mandamientos son perfectos, que convierten el alma. Señor, convierte mi alma, convierte mi corazón. Transfórmame, Espíritu Santo. Quiero sentir, dígalo conmigo, quiero sentir esos ríos sobre el barbecho de mi corazón. En el nombre de Jesús, Padre, ven a mi vida, ven a mi corazón, Espíritu de Dios. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir los ríos de agua viva del Espíritu Santo en mi vida. Quiero sentir una transformación en mi mente, en mi alma y en mi corazón, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Vamos, habla con Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. No quiero ser